Ahora sí, aquí estoy. Aquí estamos. Tengo una videollamada perdida. Ahí está. Ahí va. 13:31. Buenísimo. Buenas noches. Hola a todas. Ahí estamos. Buenísimo. Ahí están todas. Bueno, buenas noches. Ya por comenzar la masterclass. Espero que todas estén bien. Actualmente son 238 conectadas, así que estoy muy contenta de que todas ustedes formen parte de esta clase gratuita. Espero que puedan absorber todo lo que necesiten saber, ¿sí? Que estén ahí al hilo a ver qué es lo que pueden sacar. Y nada, yo voy a estar haciendo primero la parte teórica y después nos vamos a ir a la parte práctica, ¿sí? Tengo muchas buenas noticias para ustedes y una es que lo que se va a dictar en esta capacitación también lo pueden ver en profundidad, pero bueno, ya a medida que vayamos entrando en la capacitación se van a dar cuenta. Espero que les sirva, que les guste, pero sobre todas las cosas que aprendan algo, ¿sí? Como siempre les digo. Así que voy a dar vuelta a la cámara, quería que me vieran un ratito nomás. Voy a dar vuelta a la cámara y dudas y consultas, no se olviden que en el transcurso del vivo les vamos a decir, bueno, vamos a pasar lista, así que ya les vamos a ir nombrando cómo hacerlo. Pero hola a todas, hola Julie, hola Sabri, hola Lore, bueno, hola a todas. Doy vuelta a la cámara y empiezo, ¿sí? Así ya, ustedes se quedan tranquilas y yo también. Bueno, ahí estamos. Si no me llegan a ver bien, me avisan. ¿Sí? Vamos a ver primero la parte de adaptación del molde. Si querías leer, mi modelo acá me mira como diciendo, ¿y yo qué hago? Bueno, si llegan a tener alguna duda, mientras tanto, me van preguntando, ¿sí? Somos 469, hola a todas, ¿cómo va? Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando en esta clase en particular? Vamos a estar hablando un poquito sobre anatomía de la uña, sobre todo el caso de onicofagia. ¿Qué sucede con las personas que tienen onicofagia? Es el hábito de comerse las uñas, por lo tanto a veces también tienden a comer lo que es el pliegue lateral, ¿sí? Lo que nombramos como pliegue laterales, que son los tejidos vivos que se encuentran alrededor de la uña, ¿sí? Acá tengo yo mi modelo. Fíjense que tiene la zona obviamente recubierta con tejido no vivo, que es lo que denominamos siempre como cutícula. ¿Qué hay que tener presente en estos casos? Que son uñas que si nosotros la vemos de esta zona, vamos a hacer un diseño de una uñita, ¿sí? Esto sería una forma frontal de un dedo. Siempre tiende a tener como ensanchada la zona de lo que denominamos como borde libre. En este caso borde libre no hay porque se encuentra toda la placa unguial depositada sobre la cama de la uña, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos realizar para estos casos es una adaptación del molde, que ahora lo vamos a ir viendo. ¿Por qué es lo mejor? Porque hay dos tipos de procedimientos a realizar, ¿sí? El primero, que es la adaptación del molde, y el segundo tipo es el sistema puente, que quizás lo escucharon hablar o no, ¿sí? El sistema puente es una aplicación que se realiza desde sin molde, sin ningún tipo de ayuda, simplemente se aplica el producto sobre la zona del borde libre, generando un alargamiento hacia la zona del pliegue o el reborde casi llegando a la yema, ¿sí? Hacia la punta de la falange distal. Entonces, lo que se hace es una aplicación continua para generar un alargamiento y después adaptar el molde. ¿Qué sucede? Si bien ahora lo que nosotros vamos a ver es directamente la adaptación del molde, ¿por qué quiero explicar esto? Porque el sistema puente lo que hace, sobre todo cuando trabajamos con acrílico, lo que hace es exponer a la piel, que es un tejido vivo, a lo que vendría a ser el proceso de polimerización del polvo y el líquido, que en este caso se llama las esculpidas en acrílico, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es generar una hipersensibilidad en la zona de los pliegues, alterando obviamente o generando a largo plazo una posible reacción alérgica. Lo ideal es siempre tratar de adaptar el molde para poder tener un mejor encastre del molde hacia la uña y evitar la exposición del producto, o sea, de evitar que la piel me dé una reacción, ¿sí? No sé si hasta acá, vienen todas bien, hola a todas. Chicas, el vivo va a quedar guardado para mí, ¿sí? O sea, yo después lo voy a editar y voy a subir partecitas, así que quédense tranquilas. Son 610. Ahí vamos. Bueno, ahí estamos.
Bueno, si hasta acá tienen alguna duda, acá mi querida prima Mara, es que quien le responde los mensajitos y va a ser de modelo, si llegan a tener alguna duda, me lo van diciendo y vamos leyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adaptar el molde al tipo de uña, ¿sí? ¿Cómo lo realizamos? Bueno, vamos a encontrar, como mencionábamos, la zona del pliegue mucho más elevada. Mira, ahora les voy a mostrar, en este caso, me voy a poner los guantes, no se olviden de utilizar siempre guantes, ¿sí? ¿Pero por qué? Manito y sanitizante, ¿sí? Fíjense que si nosotras vemos las uñas de manera lateral, ponerla así costadito, tiene una zona levantada que es la zona del pliegue. Esta zona la tenemos que trabajar siempre con el molde un poquitito más hacia abajo. O es decir, la punta del molde con una suave inclinación hacia abajo. ¿Por qué? Para evitar que justamente la presión que ejerce la piel sobre la placa de la uña, ¿sí? Fíjense que se genera una sobreexposición de la piel. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptar un cachitín más hacia abajo el molde para que la estructura quede alineada, ¿sí? Siempre que hablamos de la estructura hablamos de una alineación correcta hacia las falanges. Si nosotros vemos la falange distal, que es la última falange que tenemos en los dedos, tiene que tener una suave alineación el molde de las falanges, ¿sí? Hola a todas, bienvenidas. Bueno, ahora sí. Ahora, si nosotras vemos la aplicación del molde, volvemos a decir, tenemos una uña con onicofagia en este caso. Lo que debemos de hacer es, les voy a presentar un molde. Por ahí muy probablemente ustedes lo conozcan, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo voy a presentar, ¿sí? En estos casos, cuando uno hace la presentación del molde sobre la uña, habitualmente el corte es súper simple, en una uña normal, digamos. Entonces, termina sucediendo que cuando uno aplica el molde, ¿sí? La presentación me queda perfecta. A veces tengo que hacer un corte un poco más profundo, que hablamos de un corte de profundidad justamente. Hoy les voy a mostrar cómo cortarlo. ¿Sí? Yo utilizo esta tijerita que es de Stalex, es para cutícula, pero yo la utilizo para cortar los moldes. Es precisa por eso justamente. Y en estos casos, por ejemplo, fíjense que la zona de la uña es totalmente recta. ¿Cómo lo voy a trabajar? Justamente lo que voy a hacer es generar una zona recta en el área de la luneta, ¿sí? El área de la luneta es esta. Yo realizo un corte más recto en esta zona para que la adaptación sea la adecuada. Luego voy a generar unos cortes laterales que son cortes de profundidad, son las famosas orejitas de gato. ¿Para qué lo voy a hacer? Para generar una leve curvatura, ¿sí? Si ustedes prestan atención a las uñas naturales, las uñas tienden a tener una curva natural, ¿sí? Siempre se habla de las curvas en las uñas, en las estructuras en sí, que tienen que respetar una graduación aproximada de 180, ¿sí? Hablamos de un grado llano, ¿sí? En este caso, una curvatura de 180 vendría a ser la curva frontal de esta manera. Ahora, cuando hablamos de uñas naturales, sobre todo los casos de onicofagia, son uñas más bien planas, ¿sí? Entonces, no podemos generar una curvatura tan pronunciada en una uña de este tipo porque generamos una lesión presionando la placa de la uña, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo debemos de trabajar? Siguiendo la curvatura de la uña natural. Si yo veo que es una uña más bien plana, esa uña me va a quedar con una leve curvatura, que es lo que necesitamos, pero no una curvatura de 180. Es decir, podemos trasladarla a un 20, a un 30, a un 40%, o inclusive el 50%, ¿sí? Entonces tenemos el 20%, el 30%, vamos a hacer más abajo el 40%, el 50% va a ser de la curvatura, ¿sí? Lo que se sugiere siempre en las uñas con onicofagia es entre un 20% y un 10%, que exista una leve curvatura, pero que no sea tan pronunciada, ¿sí? Para evitar generar tanta presión, porque recuerden que el esculpido no deja de ser un polímero, entonces cuando uno esculpe y genera presión sobre la placa de la uña, generamos un daño, ¿sí? Entonces no es ideal realizar una curvatura de 180 grados en una uña con onicofagia. Tampoco es ideal que me quede totalmente recta porque necesitamos un poco de curvatura para acoplar a la estructura, ¿sí? Yo hablo como si
todas me entendieran, o como si todas hubieran tomado un perfeccionamiento conmigo, pero quizás para quienes recién comienzan y no tienen tanta noción de lo que les estoy mencionando, vamos a hacer un pequeño gráfico de estructura también para que ustedes tengan en cuenta esto, ¿sí? Tenemos la zona de la curvatura, ¿sí? Estamos hablando de una estructura cuadrada, ¿sí? Tenemos el área del ápice, que es la zona más alta de la estructura, o apex también. Después tenemos la zona superficial, que vendría a ser toda la parte lateral recta. Después tenemos el lateral bajo, ¿sí? O faldón también se le denomina. El punto cero, que es el punto de encastre también, que es en donde se coloca el molde, ¿sí? La parte de corte del molde, en donde generamos esta profundidad que yo les mencionaba en esta zona, ¿sí? Punto cero. El área de la curva, ¿sí? Que es súper importante que sepamos esto porque siempre en la estructura cuadrada vamos a tener una graduación de 90 grados entre el punto cero y la punta, la alineación de ápice a punta, y la punta genera un paralelo entre justamente el lateral bajo y la punta. Un grado de 90 justamente, ¿sí? Entonces, ahora bien, ya introduciéndonos en esto, ya teniendo en cuenta esto, vamos a realizar lo siguiente. Primero, la adaptación del molde. ¿Cómo lo adapto? Bueno, genero un corte. En este caso, fíjense que la uña está... Vamos a hacerlo directamente. Manito, la otra. ¿Sí? No me voy a colocar el molde en este momento porque justamente se me despega, si no. Se me pega el molde al... Dame la otra. Y esconde estos dos. Bueno, fíjense que ahora sí, esta uña, esperen que ya nos vamos a la parte más práctica, después por ahí hablamos un poco más de teoría, ¿sí? Levantar el cosito de esto, manos. Bueno, ahora sí. Ahora bien, ¿sí? Cuando yo hago la presentación del molde, yo un cachito más así acá, ahí estamos, estiramos. Fíjense que esta uña ya tiene una preparación de manicuría realizada, que esto lo vamos a ver en la otra mano directamente, pero cuando yo presento el molde, fíjense que a mí me queda una zona acá sin cubrir, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar o de qué manera? Espérate que necesito un cachitín más hacia acá, ahí está, así me pueden ver bien. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, yo sé que esta línea, si yo veo el punto cero y el punto cero en esta uña natural, va completamente recto, salvo que acá tiene un par de líneas curvas, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es presentar el molde y voy a realizar un corte en los puntos ceros, ¿sí? Punto cero de un lado llega hasta esta zona y lo mismo del otro. Corto poquitito, muy poquitito, lo mismo del otro lateral y lo hago completamente recto, ¿sí? ¿Para qué? Para yo poder adaptarlo a la placa de la uña. Entonces, vuelvo a presentar y ahora yo ya sé que va recto. Entonces voy a poder cubrir la uña, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es generar profundidad, ¿sí? ¿Cómo genero profundidad? Realizando desde estos puntos el corte de las orejitas. Voy hacia un lateral, hago una orejita, ¿sí? Como las orejitas de un gatito. Voy hacia el otro lateral, genero profundidad y voy y corto también del otro lateral, ¿sí? Vuelvo a presentar, ¿sí? Fíjense que el craquelado lo sacamos y trato de desprender, que haya un desprendimiento para poder generar curva en el molde. No exigimos una cantidad totalmente, como les mencionaba, de 180 grados la curvatura. No, solamente lo que exigimos es que la estructura esté adecuada, ¿sí? Que haya una leve curvatura y que no se ejerza demasiada presión sobre la uña, que ya de por sí ya viene sufriendo con la saliva, con el morderlas, ¿sí? Recuerden que la saliva tiene enzimas, tiene un montón de... sí, son microorganismos también que afectan, que pueden llegar a generar una infección también en la zona. Por eso cuando uno también realiza este tipo de servicios,
Lo que siempre sugiere, o lo que siempre sugiero yo por lo menos, es que el service se realice entre los 10 y los 15 días para tener un seguimiento de la persona. Habitualmente cuando ya uno realiza la manicuría y ya comienzan a verse las uñas mucho mejor y con otro aspecto, evitan llevarse las uñas a la boca. Esa es una realidad, acá me afirma, me dice que sí. Sí, sí, es verdad. Entonces, cuando uno ya ve que hay un determinado cambio en la mano, empieza a tener un poquito más de cariño, y decir, no, no me la llevo a la boca. Entonces lo que tenemos que generar es un buen trabajo también previo de manicuría para que ya comiencen a ver el cambio y que el service sea entre los 10-15 días, porque recuerden que la uña, al estar todo el tiempo en la boca, contiene enzimas, como les mencionaba, y hay una cierta cantidad de humedad que no le permite que la uña crezca en su totalidad y que obviamente, que se genere mayor cantidad de tejido no vivo, que es lo que denominamos como cutícula. ¿Por qué? Porque está protegiendo la matriz, ¿sí? Entonces, es ideal que los servicios se realicen en ese lapso de tiempo para evitar justamente, uno, que la persona cuando empiece a ver el crecimiento no se las arranque. Otra, para tener un seguimiento continuo, ¿sí? Entonces recuerden, entre los 10-15 días. Y por otra cuestión también es que la uña, al ver, o la uña en sí, al no percibir que hay demasiada carga de humedad, va a tener un crecimiento un poco más excesivo, ¿sí? Entonces, por eso se sugiere en ese lapso de días. Ahora bien, coloco y presento el molde. Si yo lo veo de esta manera, ¿sí? Se pueden fijar que ahí está. Voy a cerrar la punta del molde y lo voy a colocar de esta manera. Fíjense que yo realicé los cortes súper profundos, ¿sí? Si quiero puedo mejorar un poquito más el molde. Y la punta va a ir con una suave inclinación hacia abajo. Suave inclinación hacia abajo. Y ahora bien, gíralos. Ponelo de lateral. Fíjense que se genera un desprendimiento en la zona de la yema para poder generar un poquito de presión y curva, ¿sí? Giro del otro lado. Gíralas. Ahí está. El molde me tiene que quedar en el punto 0, ¿sí? Hacia abajo. Igualmente este es de muestra. Nosotros vamos a trabajar ahora directamente con la otra manito. Dame la otra manito. Porque yo lo que les quiero mostrar es también el procedimiento de manicuría, ¿sí? No sé si hasta acá tienen alguna duda con respecto al molde, cómo trabajarlo y el corte, pero igualmente lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Es a modo grueso y de presentación. Ahora vamos a trabajar la parte de manicuría y quizás no lo saben, quizás sí, ¿sí? Esto es bastante subjetivo y la realidad es que la información también es bastante nueva. Todo lo que siempre denominamos como área de cutícula, me van a escuchar decirlo a mí como pliegue proximal queratinizado o tejido no vivo, ¿sí? Porque la cutícula en realidad, según la última actualización de Douglas-Jung, establece que cutícula es el tejido no vivo que se encuentra sobre la placa y no lo que es esta circunferencia un poco más oscura. Entonces, esta circunferencia más oscura, que siempre dijimos que era cutícula, se llama pliegue proximal queratinizado, y el pliegue de más atrás, que sí está vivo, es pliegue proximal, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el procedimiento de manicuría. Yo voy a estar realizando un procedimiento de manicuría combinada. No voy a adentrarme demasiado en los puntos. Lo que sí les voy a recomendar, y esto es para todas las chicas que estén presentes, hay una capacitación disponible, que esto es el ofrecimiento que yo les doy, que me mandaron muchos mensajes con respecto a, por ahí no cuentan con los valores que yo manejo en mis capacitaciones, y esta en particular tiene un descuento de más de 3.000 pesos, así que espero que la aprovechen, que se trata justamente sobre onicofagia y se va a ver todo el 100% de la manicuría combinada, ¿sí? Así que van a estar recibiendo la información, va a tener un valor de 900 pesos y obviamente con certificado y todo, ¿sí? Pero eso lo van a poder consultar después de la clase, ¿sí? Quédense tranquilas. Y ahora sí. Se va a ver manicuría combinada, estructuras en los 3 sistemas, acrílico, gel y acrigel. Y se va a ver también manicuría masculina, ¿sí? Así que para que lo tengan presente. Bueno, ahora bien, me acerco un poquitito más, ¿sí? Es más que nada porque me lo han dicho, Lara y yo no puedo pagar una capacitación, por eso también es que las invité hoy acá, para que todas puedan participar y si llegan a tener alguna duda, me puedan ir escribiendo, ¿sí?
Bueno, en cuanto a procedimientos, yo siempre utilizo palito de naranjo. Ustedes pueden utilizar lo que tengan, en este caso empujador de cutícula o palito de naranjo. Para mí es mucho más higiénico un palito de naranjo, ¿sí? Voy a sanitizar la mano, da la vuelta, ¿sí? Tráela un cachetín más hacia acá. Ahí estamos. Bueno, fíjense que tenemos la parte de la punta y la parte de lo que vendría a ser zona de empujador. Voy a trabajar realizando el empuje suavemente, ¿sí? No ejerzo demasiada presión, simplemente empujo y desprendo. Fíjense que lo introduzco y sale. Fíjense también esta zona, que si la vemos de lateral, girarle un cachetito, cómo se eleva en esta área. Otro dato para que tengan en cuenta. Cuando ustedes realicen esculpido, es muy probable que si no bajamos 10 grados más o menos el molde, quede sobresalido o quede como levantado, ¿sí? Pero eso también va a suceder y no es que esté mal, sino que hay piel que está generando presión, ¿sí? Lo ideal es no ir en contra de este pliegue, sino que se acomode, que se acople. Por eso bajamos 10 grados el molde también. Bueno, continúo realizando el procedimiento. No sé si hasta acá vienen bien, veo que están metiendo comentarios, pero no logro leerlos, así que, bueno, realizo el empuje del pliegue. Lo hago de manera suave, ¿sí? Para evitar una lesión. Sobre todo se van a dar cuenta que hay mucho tejido no vivo sobre la placa. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, el cuerpo en sí, es proteger. Espérense que mi modelo se está... ¿Te vas a acomodar? No, quería ver si podía leer los comentarios, pero... No, igual acá yo puedo leerlos. Venite un cachetín más hacia acá. Ahí está. Y la vuelta. Ahí está. Bueno, entonces realizo el empuje del pliegue, ¿sí? Se van a dar cuenta que hay mayor cantidad de tejido no vivo. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer es proteger la matriz, ¿sí? Evitar una infección. Ahora, tema procedimientos de manicuría combinada. Todas las fresas que yo voy a estar utilizando las van a encontrar en la tienda. Acuérdense que vamos a estar realizando envíos también a todo el país, así que, y estamos en Bahía Blanca. Si llegan a tener alguna duda, consulta con respecto a las fresas, lo consultan, sí, directamente. No hay problema. Somos punto de venta oficial de la línea Yallow y Cucho, ¿sí? En este caso yo voy a estar utilizando fresa flame número 18, fresa flame número 23. Voy a estar utilizando la fresa cónica, ¿sí? Que es un gramaje verde. Y voy a estar utilizando la fresa gota, o pueden utilizar la Olive Bite también de Cucho. ¿Por qué se sugiere la fresa roja? Van a encontrar distintos gramajes por el tipo de piel que tiene, ¿sí? Entonces, primer procedimiento, como la fresa, justamente la fresa número 18 no tiene tanto diámetro, no tiene una panza como si ustedes ven la fresa 23, fíjense que hay una gran diferencia. Entonces es una fresa que no tiene menor diámetro. Entonces el procedimiento va a ser de desprendimiento. Voy a trabajar con el área de la punta y la mejilla, que si dividimos la anatomía de la fresa es el vástago, el palito, por decirlo así, la zona de la punta, la zona de la mejilla y la zona de la panza vendría a ser donde está el mayor diámetro, ¿sí? La pancita. Entonces voy a trabajar con el área de la mejilla en forma de J invertida, que vendría a ser este movimiento. Las velocidades, yo siempre sugiero una velocidad entre 3.000 y 5.000 revoluciones por minuto. Y vamos a trabajar también la reversa, ¿sí? Yo en mi caso cuento con un torno maratón. Si ustedes tienen, yo los que siempre recomiendo son los tornos Duga, que son muy buenos para manicuría, pero el torno maratón yo lo utilizo también para pies, ¿sí? Entonces introduzco la fresa hasta que haga tope en la zona del eje central del torno. Desprendo y dejo una distancia aproximada desde la punta hacia donde comienza la zona más baja de la punta de diamante. Lo sitúo aproximadamente a un meñique. ¿Para qué? Para evitar un sobrecalentamiento en la zona del eje central y evitar que la fresa se desequilibre, ¿sí? Cierro el torno, lo prendo y ahora sí, voy 3.000 revoluciones aprox y pruebo siempre en la falange distal. Pruebo hacia qué lado va. Siempre tengo que trabajar en la zona contraria. Entonces, en este caso yo divido de manera imaginaria la fresa, sí, chicas, la fresa, la uña
e introduzco primero la punta. Y en forma de J invertida trabajo hacia un pliegue lateral y luego trabajo hacia afuera. ¿Sí? Fíjense que el movimiento entra y sale y me desprendo hacia un lateral. ¿Sí? Me voy hacia un lateral y luego continúo trabajando en las demás. ¿Por qué no voy hacia el otro lado? Porque hacia el otro lado voy a trabajar en reversa. ¿Sí? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero lo que es la piel tiene movimiento. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, fíjense, mira, da la vuelta. Fíjense que la huella digital tiene un movimiento. Fíjense que la piel va hacia un lado y hacia el otro. Entonces, los desprendimientos del tejido no vivo lo tenemos que realizar también siguiendo el movimiento de la piel. Entonces, desprendo. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer. Siempre tengan su dedo meñique como punto de apoyo. Genero presión en los pliegues laterales hacia abajo para generar mejor y mayor desprendimiento. Genero desprendimiento y ahí vamos. También como recomendación tener el cepillito en el dedo meñique, ¿sí? De esta manera. Entonces cuando termino de higienizar, cuando termino de pasar, limpio. Y después trabajo, ¿sí? Esa también es una recomendación. Cambio reversa. Misma velocidad, trabajo lado invertido. Traerle un cachetín más hacia acá. Ahí estamos. Ingreso desde la mitad y trabajo en forma de J invertida y cuando llego al pliegue lateral directamente trabajo hacia afuera, ¿sí? No sé si hasta acá vienen bien, tienen alguna duda, algo que quieran ir consultando. Lo mismo en esta zona, genero un desprendimiento. Con esta fresa tiene un diámetro pequeño, me va a ayudar muchísimo para poder desprender, ¿sí? Con la fresa de mayor diámetro, como es una fresa Flame en número 23, me va a ayudar a generar bolsillo. El bolsillo es la famosa sombra que se genera después de remover el tejido no vivo, ¿sí? O el área de cutícula. Continúo. Yo calculo que al final del vivo vamos a estar pasando lista, así que atentas a eso, les voy a decir yo, después les voy a decir, bueno, a partir de acá tomamos lista, pero todavía no manden nombres y apellidos, esperen. La solicitud que eliminé. Bueno, les cuento, acá mi querida modelo me dice que eliminó una solicitud sin querer, así que si hay alguien ahí que no recibió mensajito, mande después cuando termine el vivo, ¿sí? Bueno, la fresa, ¿sí? Ya terminé de utilizarla. Voy a estar utilizando ahora la fresa Flame número 23. ¿Por qué realizo tantos procedimientos o tantas fresas? Para generar mejor desprendimiento y evitarle una lesión, ¿sí? Introduzco el vástago hacia el tope, desprendo hacia aproximadamente un meñique, ¿sí? Cierro y trabajo. Acuérdense siempre de apagar el torno cuando hagan el cambio de la reversa, ¿sí? Ahora bien, dedo meñique como apoyo, genero presión en los pliegues laterales hacia abajo, introduzco y desprendo. Volvemos a trabajar de la misma manera que la anterior. Introduzco la parte de la punta y la mejilla. Genero desprendimiento en el pliegue lateral. Voy hacia el lateral, ¿sí? Vamos hacia un lado. Voy también en esta zona. Genero desprendimiento. Ahora, bajo velocidad 0, cambio, voy a reversa, vuelvo a velocidad de 3.000 a 5.000 revoluciones es lo que yo sugiero para evitar generar una lesión y tener mayor control de lo que estamos haciendo, ¿sí? El desprendimiento se va a dar, no es necesario utilizar velocidades mucho más altas, ¿sí? Generamos un desprendimiento y el bolsillo lo vamos a realizar de manera correcta, ¿sí? No vamos a utilizar velocidades demasiado altas porque puede ser inseguro para quienes recién comienzan a utilizar el torno. Introduzco la parte de la fresa y me voy hacia el lateral. Voy y realizo lo mismo, a mitad, remuevo y trabajo también con la parte de la panza. Fíjense que la panza o el diámetro de la fresa es lo que me ayuda a generar un desprendimiento. Ahora, siempre el polvillo hacia atrás, ¿sí? Y ahora fíjense que ya comenzamos a generar desprendimiento.
¿Cómo genera mayor bolsillo? Veníamos trabajando en forma de J invertida, como les mencionaba, ¿sí? Ingreso y salgo. Ahora vamos a trabajar en forma lateral, ¿sí? Voy a generar desprendimiento. Con esta fresa que es un poquitito más grande, ¿sí? Gíralo un cachitín. Ahí vamos. Esperen que estoy trabajando en reversa. Ahí va. ¿Sí? Trato de trabajar con la mejilla al revés. Traerlo un cachitín más hacia acá. Ahí estamos. Vamos del otro lado. Ahí va. Realizo el mismo procedimiento, pero para generar un poquito más de desprendimiento. ¿Sí? No apoyo la fresa sobre la placa. ¿Sí? No apoyo la fresa sobre la placa. Desprendo simplemente. Fíjense que yo no la estoy apoyando, estoy trabajando directamente empujando el pliegue. ¿Sí? De esta manera, después se me va a hacer mucho más fácil poder identificar la zona a trabajar. Si me falta el meñique, lo voy a volver a pasar. Introduzco la punta. Bueno, siempre, y esto es muy importante para el cuidado de su lápiz, para el torno, retiro la fresa y lo dejo abierto. ¿Por qué? Porque el eje central que tiene el torno realiza una apertura. Entonces, si a mí se me cae el lápiz del torno, no va a generar el movimiento y no se me va a desequilibrar, ¿sí? Eso es súper importante que lo sepan. Ahora, retiro excedente. Fíjense que ya generamos un desprendimiento bastante importante. Tiro los deditos. Ahí está, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a estar trabajando? Yo utilizo muchísimo el alicate. Ustedes pueden elegir si van a utilizar tijera o alicate. Esto también lo explico en la capacitación. Se explican de las dos maneras. Si trabajamos con alicate o si trabajamos con tijeras, se explica de las dos maneras. Yo en este caso opté por utilizar el alicate de Cherry, ¿sí? Es un alicate que es bastante grande de tamaño. En este caso mis sugerencias siempre son que el alicate ingrese entre la zona de la falange media del dedo meñique y que a su vez acompañe la zona de los metacarpianos sobre la palma de la mano, ¿sí? Es súper importante poder adaptar el alicate a la anatomía de nuestra mano. A su vez que la zona del hueco me quede hacia la zona de la palma de la mano y el vértice que se genera por el filo hacia el lado de afuera. El dedo pulgar va a estar en la zona del cuello del alicate y vamos a generar el movimiento con la muñeca, ¿sí? Tratar de trabajar siempre los cortes con la punta. Es súper importante eso también. Ahora sí, tráelo un cachitín más hacia acá. Ahí estamos. Yo ya identifiqué la zona del tejido no vivo remover, que es todo lo que se encuentra de un color mucho más oscuro que la piel en general. Entonces voy a comenzar a trabajar con la punta. Realizo el primer corte. Y continúo. ¿Sí? No sé si hasta acá tienen alguna duda, quieren consultar algo. Entonces, primer tejido no vivo que retiro y siempre me voy a estar ayudando con el empujador o con lo que estén trabajando, ¿sí? Realizo el primer corte. Yo lo que les sugiero es que si van a hacer esculpido, que en este caso vamos a trabajar esculpido, es no realizar una remoción total del tejido no vivo. ¿Por qué? Porque quizás cuando pase la lima pueda llegar a cortar porque quede la piel muy sensible. Otra, porque lo que es la zona de la matriz está muy acostumbrada en realidad a tener una protección de demasiada cantidad, ¿sí? Entonces queda una zona más sensible. Entonces es ideal realizar un corte más bien que exista un corte del tejido no vivo, pero que no sea demasiado profundo para evitar generar lesiones, ¿sí? Continúo con el siguiente dedito, en este caso vamos, ¿sí?
Realizo el corte. Lo hacemos en continuidad. Genero presión en los pliegues laterales, que eso es importante para lograr identificar qué zonas tengo que trabajar. Acá salió el segundo tejido. ¿Sí? Vuelvo a empujar. Esto es algo que siempre lo digo yo, hasta cuando esmalto la base, empujo bien toda esta zona. Justamente ¿para qué? ¿Para qué lo empujo? Para tener una buena definición del área en el que yo trabajé. Entonces yo sé cuánto producto tengo que aplicar. Si no, estoy colocando en exceso, después me queda chorreado, tocado y queda desprolijo, ¿sí? Continúo el corte en el dedo mayor. ¿Sí? Hay bastante cantidad en este caso para remover. Si son como yo que les gusta trabajar manicuría, se van a dar cuenta porque es una satisfacción visual. Acá sacamos el otro pedacito, fíjense. ¿Sí? Empujo de nuevo. Y acá queda un poquitito de... Ahora ya me voy con el dedo índice. Realizo el corte. Y me voy hacia el lateral. Recuerden de generar presión hacia abajo con la yema de sus dedos. No lo mostré, acá salió. Ahí quedó el otro pedacito. ¿Sí? Y voy a generar un poquitito más de corte. ¿Sí? Empujo nuevamente. Y ahí vamos. ¿Sí? Bueno, ¿para qué voy a estar utilizando la fresa cónica? Me van a decir, Lara, ¿para qué voy a utilizar la fresa cono? Si la fresa cono es una punta de diamante verde, por lo tanto es bastante abrasiva. Bueno, yo esto lo explico siempre en la capacitación de pies y es sobre todo cuando realizamos esculpido en pie y nos pasa esto mismo. ¿Para qué me va a servir? Es una punta de diamante que es pulidora. Entonces, al permitirme a mí poder pulir, ¿sí? Yo lo que voy a estar utilizando es la zona más baja, que es en donde hay mayor diámetro, me va a permitir pulir toda la zona del pliegue y la resequedad que se encuentra en la zona del pliegue lateral justamente y en la zona que deberíamos de denominar como borde libre. Entonces, introduzco la fresa, hago tope, desprendo, ¿sí? Una medida aproximada de un meñique, cierro y ahora sí 5000 revoluciones aprox. Lo voy a estar trabajando para poder pulir esta zona, que es en donde mayor dureza hay. ¿Sí? Pueden utilizar inclusive la parte de la panza de la fresa flame. Yo siempre les recomiendo esta fresa en particular porque me da mucha más seguridad a la hora de trabajar. ¿Sí? Por eso simplemente les sugiero esta. Pulo toda esta área. Ahí vamos. Lo mismo en esta zona. Bueno, no sé si hasta acá vienen bien. ¿Quieren preguntar algo? Por ahí querían preguntar algo. Yo tengo un comentario con puntitos que no sé si han preguntado algo o no. Ahí estoy terminando de pulir toda esta zona. Ahora en este caso tengo un poquito de punta, así que voy a trabajar acá. ¿Sí? Que me falta un poquitito, se nota que no hay tanto desprendimiento del pliegue. Ahí realicé remoción. ¿Sí? Retiro la fresa. Y ahora bien. La parte de manicuría, que es quizás lo más complejo, ya lo tendríamos hecho. ¿Sí? Ahora, y acá nos metemos también un poquito más en la parte teórica. ¿Qué sucede? Y termina sucediendo que la uña se ensanchó muchísimo, ¿sí? Si lo vemos de esta manera, la uña se ensancha muchísimo cuando tienden a tener onicofagia. Entonces, ¿cómo debemos de trabajar? Bueno, yo quiero, por ejemplo, en lo que es la parte de manicuría masculina, que es la capacitación que se va a dictar, que este es el descuento que yo les digo, aprovechenlo porque las clases que yo doy quizás no son lo más económica para todas y pusimos un precio para que todas puedan acceder, ¿sí?
Entonces, en los casos de manicuría masculina se trabaja más bien un esculpido corto y uñas rectas porque es lo que habitualmente el hombre quiere tener, ¿sí? En este caso se trata de generar una elasticidad, me sale, pero estilizar, no me salía la palabra, se trata de estilizar la mano, ¿sí? De generar un alargamiento para que la uña también sea mucho más fina, más delicada en el caso de la mujer. Si un hombre la quiere tener así, también se la pueden hacer, no hay problema, ¿sí? Pero bueno, se tienden a definir de esas dos maneras. Ahora, ¿cómo lo voy a trabajar? Bueno, en este caso, yo por ejemplo, antes del vivo, les hice una muestra, acá a mi pequeña, y trabajé una uña cuadrada y una uña un poco más fina, casi una coffin. Recuerden que las estructuras no tienen que respetar 100% los parámetros de la curvatura, ¿sí? Tiene que seguir la curvatura de la uña natural y a su vez, en este caso, no tiene que tener un largo muy pronunciado. ¿Por qué? Y acá nos metemos de nuevo. Espérenme tantito. Nos metemos de nuevo un cachitín a la parte teórica. ¿Por qué? Si ustedes lo ven de esta manera, no importa porque tengo 200 millones más de palitos, no te preocupes. Bueno, ¿qué sucede? Pasa lo siguiente, si nosotras vemos que la placa de la uña es este poquitito, porque ustedes se van a dar cuenta que las uñitas tienden a ser así, ¿sí? Si nosotras dividimos esta uña en la mitad, tenemos que saber que el largo que puede llegar a tener mi uña tiene que ser del 50% más, es decir, entero a esto y solo un 50%, que vendría a ser este lapso, ¿sí? Acá se le sumaría este mismo porcentaje. Entonces el largo no tiene que sobrepasar demasiado la zona de la yema, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que generaríamos es que el esculpido más la estructura que tenga, fíjense que debería ser hasta acá aproximadamente. Se genera una determinada presión, sobre todo en la zona de tensión, que es la zona 2. Si dividimos la uña en 3 zonas, tenemos el área 1, vamos a dividir acá. 1, 2 y 3, la zona de tensión tiende a estar entre la zona 2 y acá entre la zona 1 y 2 es en donde está el ápice, ¿sí? Entonces generamos tanta presión en esta zona, que acá en este caso, ¿sí? En las uñas con onicofagia, termina generando presión también en la zona de más atrás, por lo tanto termina siendo como una palanca en la zona de la matriz y después se puede llegar a ver afectada. Entonces lo más conveniente es tratar de trabajar largos que sean de un 50% del largo de su uña natural, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Para qué? Para evitar generar una lesión. Sobre todas las cosas, evitar generar una lesión. Bueno, ahora bien, tema de los preparadores y tema de apertura de canales de adhesión. Yo esto lo expliqué también en un posteo que yo realicé en mi cuenta de Instagram, que va a ser, que es la de Quedabra, ¿sí? Quedabra Nails. ¿Qué pasa? La correcta apertura de los canales de adhesión debe de realizarse con una lima 240. ¿Por qué? Porque las uñas tienden a tener, o tienen en realidad, dos canales que son súper importantes, que uno es el canal de la hidratación y el otro es el canal de la oleosidad. ¿Qué sucede? Sucede que si uno no realiza una correcta apertura o realiza una apertura muy abrasiva, los productos que utilizamos para la correcta adhesión no funcionan de la manera en la que tienen que funcionar, ¿sí? Y esto estamos hablando desde un pH balance, que es el nivelador del potencial de hidrógeno de la placa de la uña, y a su vez estamos hablando también de un bond o un primer, ¿sí? A mí siempre me van a escuchar que yo para determinado tipo de uñas recomiendo un tipo de preparador y para un determinado tipo de uñas recomiendo otro preparador. Por ejemplo, los casos de hiperhidrosis o casos de oleosidad, ¿sí? Que eso se determina por las glándulas sebáceas que también se encuentran sobre la superficie de la piel, sobre todo en el cutis, cuando vemos que una persona tiene el cutis muy graso, esas mismas glándulas se encuentran en la zona superficial de la piel, por lo tanto también se ve afectada la placa de la uña con la carga de oleosidad. ¿Sí? Es muy importante también definirlo porque ese tipo de uñas es necesario entender que debe utilizarse un primer con ácido. ¿Por qué? Por justamente el retirado de la carga de oleosidad que genera el primer. Yo les voy a explicar también cómo deben de aplicarlo porque quizás se presta confusión y el por qué genera reacción. La reacción se genera cuando no se aplican los productos sobre la placa de la uña. La placa de la uña, recordemos que está muerta la uña, sí, por eso cuando uno corta el borde libre no siente dolor, claramente.
Pero si los productos son aplicados de manera inadecuada, sobre todo en la zona de los pliegues laterales, generamos reacciones, ¿sí? Que ahí es donde se nos da una dermatitis de contacto o cualquier otro tipo de reacción alérgica. Por eso las aplicaciones, y por eso mismo mencionaba al principio del vivo el tema del sistema puente. ¿Por qué no lo recomiendo el sistema puente? Porque es una aplicación que se realiza directamente sobre la piel. Entonces estamos exponiendo la piel sobre todo a productos que pueden generar una reacción, ¿sí? Por eso recomiendo siempre la adaptación del molde. Ahora bien, tema de preparadores y tema de la apertura de los canales de adhesión. Yo les decía que preparamos tenemos la capa lípida y la capa dorsal, que la capa lípida es la capa superficial de la placa de la uña y la capa dorsal es donde llegamos y donde se realiza la apertura. Decíamos dos canales muy importantes, el canal de la hidratación y el canal de la oleosidad, que son los fundamentales para poder entender qué tipo de preparador tengo que utilizar yo para que el procedimiento tenga una buena durabilidad, ¿sí? Acá ya nos metemos un poco más. Voy a profundizar un poquitito en esto porque es lo que más dudas genera y el por qué se me desprenden las uñas y por qué no, porque tiene onicofagia. No, quizás se está desprendiendo porque estamos haciendo algún procedimiento que no es el adecuado o solo le estoy aplicando Bond y este tipo de uña requiere otro preparador. Entonces, 3 tipos de preparadores que vamos a encontrar en el mercado. El primero, pH Balance. Perdonen mi letra, pero bueno, es la letra que tengo por desgracia, digamos. pH Balance, que es lo mismo que decir adhere y es lo mismo que decir deshidratador. ¿Sí? ¿Cómo funciona este producto? Funciona retirando la carga de hidratación sobre la placa de la uña, ¿sí? El canal de los que les mencionaba anteriormente, que es súper importante, que es el canal de la hidratación, me va a servir para justamente deshidratar. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que el pH Balance, estamos hablando del potencial de hidrógeno. Quizás con esto las aburro un poco, pero quiero que me entiendan al 100% del por qué los preparadores y por qué se hace de esta manera, ¿sí? Por ahí las aburro, perdónenme, pero quiero que lo entiendan, ¿sí? Vamos a poner potencial de hidrógeno, ¿sí? Que es el pH. El pH neutro es el número 7 que se encuentra en el agua. Las pieles tienden a ser mucho más ácidas, tenemos una graduación de 0 a 14, y la piel se encuentra entre un 5,5. En realidad es un 4,9 y un 5,5. Hay variantes, ¿sí? No vamos a saber específicamente qué pH tiene nuestra piel porque sería muy difícil de determinar e inclusive se determina con procedimientos un poco más invasivos, digamos, ¿sí? Pero lo ideal es que nosotras sepamos que el potencial de hidrógeno lo que hace es nivelar, ¿sí? Tenemos ácidos entre los ceros y lo que vendrían a ser alcalinos entre las graduaciones mayores de 7. Nosotras sabemos que el detergente, la lavandina y todos los productos que utilizamos de limpieza más o menos se rigen entre un 11 y un 13 de alcalinidad. Entonces, cuando no utilizamos guantes para la protección de nuestras uñas, estamos permitiendo que de manera superficial la uña no absorbe, pero de manera superficial la alcalinidad afecte a la preparación de la uña, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizo guantes? Para evitar que se me desnivele el pH de la piel y a su vez proteger también la mano y la piel justamente de la alcalinidad de los productos, ¿sí? Entonces lo que hacemos al preparar la uña, siempre aplico pH, siempre. Después elijo si Bond o primer, pero siempre el pH para nivelar el potencial de hidrógeno y que la adhesión sea la correcta. Siempre preparo la uña con lima 240. ¿Sí? Que acá yo les recomiendo las líneas de Sesame que vienen con justamente 240, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tenemos que saber? Que tenemos Bond y primer. El primer, contamos con primer low acid, lo que tienen que saber también, y ácido 100%. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que si es low acid, me está diciendo que tiene una baja cantidad de ácido metacrilato, que no es lo mismo que metilmetacrilato, ¿sí? Entonces, el primer, ¿para qué tipo de uñas lo voy a estar utilizando? Lo voy a utilizar para uñas oleosas, personas que tengan hiperhidrosis,
Y a su vez también para personas que, por ejemplo, tengan un desbalance o una desproporción en la glándula de tiroides, sea hipo o hipertiroidismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la uña termina viéndose afectada a estos cambios, ¿sí? A su vez también las personas que tienen desproporciones hormonales, porque eso afecta la placa de la uña, ¿sí? Tiende a verse mucho más brillosa, mucho más oleosa. Entonces, en estos casos, oleosa, hiperhidrosis y a su vez también la desproporción, vamos a poner en la glándula de tiroides, que puede ser hipo o hipertiroidismo. Ahora bien, el primer, ¿para qué lo utilizo? Para este tipo de uñas. ¿Cuándo lo utilizo? Después de el pH balance, ¿sí? Ahora, el bond, ¿para qué tipo de uñas me va a servir? Para las uñas normales, para las uñas resecas también, porque si hay una resequedad, ¿cómo la identifico la resequedad en la placa de la uña? Nos encontramos con uñas blanquecinas, uñas estriadas, que son las que tienen ese movimiento curvo. Entonces, el bond se aplica para este tipo de uñas porque sabemos que hay una resequedad, por lo tanto, el canal de la hidratación, ¿sí?, se ve afectado. Aplico bond, ¿por qué? Porque el bond va a generar una adhesión de manera superficial sobre la placa y a su vez me va a permitir que el producto se adhiera. ¿Cuál es la diferencia o por qué se generan estrías? Porque hay una falta de oleosidad en el canal de la oleosidad justamente. Entonces, si yo a una uña deshidratada le aplico primer, no tiene sentido, ¿sí? O sea, la realidad es que va a ser innecesario o no va a cumplir lo que tiene que cumplir. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el primer con ácido retira carga de hidratación y de oleosidad sobre la placa de la uña y el pH balance directamente retira carga de hidratación, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta eso también. El bond, mencionábamos, uñas normales, uñas mixtas o uñas inclusive resecas. Las uñas mixtas son las que tienen los pliegues laterales habitualmente como muy resecos, la zona del pliegue proximal queratinizado o la zona que siempre denominamos como cutícula tiende a estar muy reseco. Después podemos utilizar directamente, ¿sí?, el bond para ese tipo de uñas. Entonces vamos a anotar bond, uñas resecas, uñas que denominamos como mixtas o uñas normales. Un dato que yo siempre les doy para que lo tengan presente, el tema del primer. Yo la línea que recomiendo es la línea de IBD para el primer. ¿Por qué? Porque acá cuando uno abre justamente el rotulado, ¿qué me dice? Ácido metacrilato. Entonces yo estoy 100% segura que lo que estoy aplicando es ácido metacrilato. Y la aplicación, que ahora se las voy a mostrar, y es como yo les recomiendo que apliquen el primer con ácido para que eviten tenerle miedo, porque no es un producto que... No, es un producto que debe ser utilizado a conciencia y debe ser utilizado de la manera correcta. Si no, obviamente va a generar... Es como todo, si uno lo utiliza de mala manera, obviamente va a dar malos resultados, ¿sí? Entonces, la aplicación del primer siempre sobre la placa unguial. Nunca sobre los pliegues laterales, nunca con excesos continuos, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? Me voy a colocar los guantes. Espérenme tantito. No, si me están diciendo, me están haciendo algún comentario. Uy, acá los vi todos. Hubo un montón de comentarios, chicas. Recién bajo. Espérenme, que bajo al último. Ahí está. ¿Qué marca el primer? El primer es de la línea de IBD. Bueno, la aplicación del primer, ¿cómo la debo de realizar? Si yo lo tomo de esta manera, tengo una carga importantísima. Retiro el excedente en el cuello del envase, hago 2 toques sobre una servilleta y recién ahí aplico sobre la placa unguial. Cierro, guardo con todas las precauciones, ¿sí? Queda guardado, no tengo sonido si usamos la base Pink Mask. Bueno, ahora sí, continuamos. Bueno, hasta acá ¿qué vimos? Vimos la adaptación del molde, vimos la parte de remoción del tejido no vivo sobre la placa unguial. Ahora vamos a ir directamente a la aplicación del molde y la aplicación del producto, ¿sí? En este caso, Mara, mi querida prima, tiene unas uñas, espérate, saco esto de aquí.
Tiene unas uñas más bien normales, ¿sí? Son uñas que no presentan una carga de oleosidad, su piel es una piel normal, no tiene resequedad en los pliegues laterales. Entonces yo ya sé que para este tipo de uñas, si yo aplico pH Balance y después Bond, ahí estamos. No sé si, a ver, voy a probar si puedo desactivar los comentarios. No sé si se podrá, chicas. Miren lo que les digo. Listo, ahora sí. Creo que ahí vamos. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Ahora sí me pueden observar con total claridad y después si tienen preguntas me quedo conectado un rato para despejarlas, ¿sí? Entonces, ¿cómo continuamos o qué es lo que voy a estar realizando? Realizo la correcta apertura de los canales de adhesión, lima 240. Toma de la lima, esta toma de lima se denomina toma cigarrillo, ¿sí? Sí, ya sé, hasta la toma de la lima tiene un nombre, sí, hasta la toma de la lima tiene un nombre. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a estar trabajando? Realizo presión en los pliegues laterales y elimino de manera superficial la capa lípida, ¿sí? Llegando hasta la capa dorsal. Lo que se realiza en esta apertura de canales es la remoción superficial de aproximadamente entre 3 a 5 capas de la placa unguial, ¿sí? Entonces, dato no menor, pero que sí es muy interesante y me gustaría que ustedes lo sepan, es que los productos tienen un tiempo de activación. ¿Qué producto me van a decir? Bueno, el primer, el bond. El tiempo de activación es entre 6 a 15 minutos. Nosotras debemos de aplicar el producto en ese tiempo, realizar la aplicación del producto en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de efectividad del producto no va a ser el mismo que recién aplicado dentro de 45 minutos. Por eso a veces uno se pone no, le puse el bond en el dedo meñique de la otra mano y me puse a charlar con la clienta y me colgué y cuántas cosas más nos han pasado. Entonces termina sucediendo que después viene la semana, no, ¿sabes qué? Se me salió. ¿Cómo que se te hace así? No sé. Y uno se replantea cómo puede ser si yo hice todos los procedimientos bien, si apliqué el producto adecuado para ese tipo de uñas. Bueno, hay que tener en cuenta el tiempo de activación también. Bueno, ahora bien, realizo la apertura de los canales de manera superficial. No hay una ley que me diga no hacia arriba, no hacia el lateral, no. Está demostrado que no hay diferencia, ¿sí? Retiro excedente de producto. Perdón, de polvo. Yo en este caso voy a higienizar con sanitizante para retirar mayor cantidad de polvo. ¿Sí? Si lo ven ahí. Ahora, ¿cómo continúo? Voy a utilizar un wipe y voy a estar utilizando cleanser. ¿Sí? En este caso el cleanser es de Night Show. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar una limpieza aún mejor. Ahí vamos. Bueno. Ahora llegamos a la parte bendita de los moldes y de la aplicación. Que esta es la parte más tediosa. Yo les voy a estar haciendo un encapsulado de algunos glittercitos, ¿sí? Les voy a estar haciendo en una uñita y después les voy a subir la mano completa como para decir, bueno, felicidades, terminamos con la tortura. Pero para que ustedes vean también un poquito de diseño, que no sea solo un cover y algo aburrido, ¿sí? Espero que se estén divirtiendo ustedes porque yo acá, si no, les hablo de todo el tiempo y quizás se vuelve monótono y aburrido y no es la idea tampoco. Porque encima ahora tampoco las puedo leer, así que estoy hablando sola. Bueno, voy a trabajar en estos dos dedos, ¿sí? Gíralo un cachín. Voy a trabajar en estos dedos que por ahí son los más significativos en la mano por una cuestión de que el meñique quizás no tiende a tener el mismo tamaño que las demás y el dedo índice, bueno, lo desplazamos por esta oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo trabajo? Anular y dedo mayor. La aplicación del molde, fundamental. Me voy a retirar los guantes porque si no se me pega el molde de los guantes y después es un delirio poder sacármelo. Ahora sí, me empecé a distender un poquito, así que ya no les estoy hablando tanto de composiciones. Ay, me dice que quedan 21 segundos. Salgo porque se corta el vivo, lo guardo se los dejo guardado.
y conéctense de nuevo, ¿sí? Porque se corta en 11 segundos. Ahí está.